Buenos días o tardes quizás a todos nuestros oyentes el día de hoy. En la voluntad de Dios vamos a escuchar 2 sesiones de enseñanza de la palabra de Dios de parte de 6 hermanos, terminando con una sesión para la predicación del Evangelio por 2 hermanos. Agradecemos la ayuda y el tiempo invertido por nuestros hermanos de Canadá, los Estados Unidos y de México para hacer posible lo que vamos a recibir hoy. A favor de los creyentes de la asamblea aquí en Hermosillo, le damos una bienvenida cordial a la conferencia el día de hoy. Nuestra oración es que sea para la edificación de los creyentes, la salvación de almas y para la gloria de nuestro Dios. Buenos días, quiero enviarles un caluroso saludo desde Cancún a nuestros queridos hermanos en Hermosillo y otras partes del mundo donde Dios mediante se va a escuchar este mensaje. Nuestros hermanos Marcos Caín, Timoteo Woodford, hermana Eleonor Mosquera, también el hermano Daniel Osuna por su esfuerzo en ayudar para que todos estos ministerios sean grabados. Muchas gracias. Quiero compartir en estos momentos de dificultades, de pruebas, una porción de la palabra de Dios. Estoy pensando en José como una figura del Señor Jesucristo para hablar de esa persona gloriosa de Cristo y de las pruebas del creyente. Pero primero vamos a orar. Padre, queremos buscar tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darte la gloria y la honra que tú mereces. Las gracias por tan gran salvación y gracias porque tú nos has guardado hasta este día. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Reparte tú conforme a la necesidad de cada uno. Pedimos por el mundo entero, por la prueba y las dificultades que ha traído este virus, consuelo para el alma de los creyentes. Dejamos delante de ti estas conferencias virtuales, que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu desde el principio hasta el fin. Recibe la gloria y la honra, te las damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes
Sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El Señor prospere su palabra. José es una figura prominente del Señor Jesucristo. Es un tipo del Señor Jesucristo. Una representación en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser la realidad. El antetipo es la realidad. Entonces, el tipo, la representación, antetipo, la realidad. El Señor Jesucristo. De José podemos aprender muchas lecciones. Su nombre significa el que añade. Hay un retrato de él en el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El apóstol dice: si estas cosas están entre vosotros, no estaréis sin fruto. Y José añadía a su vida todas estas cosas. La palabra en el capítulo 49 nos dice: rama fructífera es José. Así debe ser el creyente. Y quiero compartir esta mañana con el amado pueblo del Señor 5 cosas acerca de la vida de José. Hemos dicho, quiero hablar de la persona de Cristo y las pruebas en el creyente, pero hablar de 5 cosas, las distinciones de su persona, las diversas pruebas, la debilidad de José, la distancia del Padre y finalmente el desenlace. En las distinciones por su túnica de diversos colores podemos apreciar la multiforme sabiduría de Dios. En Efesios capítulo 3 versículo 10, allí tenemos la multiforme sabiduría de Dios. Y el apóstol Pedro en primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 10 habla de la multiforme gracia de Dios. De manera que de esa túnica de colores podemos aprender mucho. Ese multicolor de sus vestidos nos habla de su multiforme sabiduría y de su multiforme gracia. Adán tuvo la experiencia de ver esos colores, esos multicolores en la creación que nos hablan
de su multiforme sabiduría. Entonces, pero de esas distinciones quiero destacar 3 aspectos. Su nombre, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Isaías 9:6 dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en ese nombre hemos creído. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ese nombre que hemos creído, hemos sido bautizados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No son 3 nombres, es un solo nombre. De ese nombre hay un despliegue de su gloria. Con ese nombre se presentó Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y en el Nuevo Testamento vemos a ese yo soy diciendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero de su palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Su palabra es una, pero su contenido es multiforme, es diverso. Hay una porción para cada necesidad. Tu alma hoy está quebrantada. Usted está pasando por una dificultad, por una prueba. Bueno, hay palabra de Dios. El que no es salvo, en su palabra encuentra allí la salvación. Y están todos los recursos en su palabra, que es viva y eficaz para satisfacer la necesidad de cada creyente, de cada persona. Pero el Espíritu Santo, que dice rama fructífera, es José. Y en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, hay un fruto. Son 9 aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto, pero que presentan a una persona, al Señor Jesucristo. Y José manifestaba el fruto del Espíritu Santo. Él tenía amor, él tenía gozo, tenía paciencia, y así sucesivamente. Entonces, ver esas distinciones en la vida de José, pero en la persona del Señor Jesucristo. Las diversas pruebas que José pasó. Él venía camino a Dotán, venía inocente, viene manifestando su amor y cuidado a sus hermanos. Y cuando llega allá, lo despojan de su túnica, lo echan en la cisterna. Y entendemos la angustia de él por las palabras que dicen sus propios hermanos. En el capítulo 42 dice, en el versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Él fue angustiado allí en esa cisterna, solo. Yo me preguntaba,
¿Qué hubiese hecho yo si me hubiesen echado a mí a esa cisterna? Quizás sacar el celular y ver si tengo señal y llamar a un amigo. O gritar frenéticamente, llorar, caer en una crisis, en ansiedad, allí en esa cisterna solo, o buscar el recurso de la oración. Hermana, hermano, si usted está pasando por una prueba, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos el recurso de la oración, orar sin cesar. El Señor en Lucas 18 habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces allí en la prueba, en esas diversas pruebas que José pasó, no me cabe duda que estaba orando. Hay hombres que fueron echados como Jonás y él estaba orando. Fue echado al mar y dentro de aquel gran pez él estaba orando. Los 3 amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego. Fue calentado 7 veces más. Y allí en el horno de fuego, por fidelidad a Dios, fueron echados. Pero qué bueno, había un cuarto que se paseaba con ellos. El Señor Jesucristo estaba con él. Y el Señor Jesucristo estaba con José. Y el Señor Jesucristo está contigo, está conmigo. En estos tiempos que no nos podemos congregar, pensé en Juan 14, el Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Yo enviaré otro consolador, otro de la misma esencia, el Espíritu Santo. Y cada creyente tiene el Espíritu Santo. Pero sabe, José fue sacado de la cisterna. Y más adelante, entonces, echado en una cárcel. Y en el Salmo 105 hay descripciones de él allí. Salmo 105, versículo 17, dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Indudablemente José estaba siendo probado. Pero allí en la cárcel dice, Jehová estaba con José. Dios estaba con él siempre. Dios estaba con él en la cisterna. El dicho de Jehová lo probó hasta que se cumplió su palabra. Dios estaba con José en la cárcel. Dios está contigo en la prueba, en la dificultad. Dios está con nosotros. Pero la debilidad en José, sin ánimo a empañar su testimonio, porque con más de 200 similitudes al Señor Jesucristo, esto es muy impresionante, pero solo para realzar a la persona del Señor Jesucristo. En Génesis 40:13 dice, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces José dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Solo un poquito de desespero allí en la vida de José. Yo lo hubiese hecho peor, pero solo para que veamos, comparándolo con la persona de Cristo, el Señor es superior. Y en el capítulo 48, versículo 17,
Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y salió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hubo un poquito de apresuramiento aquí en la vida de José. Y entonces el mayor, su padre, era el que tenía la razón. Me hizo pensar cuando Moisés y Josué venían descendiendo del monte. Josué escuchó voz de cantar, pero Moisés escuchó voz de alarido y la razón la tuvo el mayor. Y es bueno que nosotros oigamos a los hermanos con experiencia también. La distancia del padre, porque ellos pensaban que no se iban a volver a ver. En el caso de Jacob, dice Génesis 48:11, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Se separaron, hubo un tiempo de distancia que me hizo pensar en primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ahí dice en el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Estamos en este tiempo separados de vista, pero no de corazón. Y en algún momento Dios va a permitir que nos volvamos a encontrar. En este tiempo hay distancia, pero la prueba va a pasar. Y por último, el desenlace, que ellos se encontraron en el capítulo 46, en el versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Se reunieron, se abrazaron, lloraron, hubo un desenlace hermoso. Ellos se encontraron. ¿Sabe? De las pruebas de la vida, Dios dará su explicación. Toda duda esclarecida y el porqué de la aflicción. Juntos nos asombraremos del diseño de su plan y sin lágrimas veremos el porqué de nuestro afán. Las pruebas, indudablemente, Dios las permite porque son necesarias para nuestras vidas. El apóstol Pedro le escribe a los expatriados, en la primera carta, él les dice que es por un poco de tiempo, nada más, esta prueba. De primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. En el capítulo 4, en el versículo 12, les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hermanos, que estas sencillas enseñanzas nos ayuden a fortalecer nuestra fe, que demos fruto, que estas distinciones de la persona de Cristo queden impresión en nuestras almas, que estas diversas pruebas de José nos ayuden a comprender que Dios, que el Señor está en medio de la prueba, que en las debilidades de José nos ayude a entender la flaqueza que hay en nosotros y que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Que esta distancia va a ser por un poco de tiempo y que hay un desenlace. Un día estaremos con nuestro Señor, reunidos con Él por la eternidad. El Señor prospere su palabra.
Buenos días, hermanos, desde Canadá. Es un privilegio estar con ustedes para esta conferencia virtual. Y quiero seguir meditando en la palabra de Dios, ahora mirando a Juan y su capítulo 21. Y he intentado poner los versículos a mi par para que puedan seguir si quieren de esta forma, pero siempre mejor si tiene Biblia de estar leyendo los versículos allá. Juan y su capítulo 21, y el título que he puesto es Viendo al Cristo resucitado. Vamos a iniciar entonces con Juan capítulo 21 y leyendo el primer versículo, que dice, la palabra de Dios: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Para poner esto brevemente en su contexto, estamos en medio del periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Y hoy mismo, en nuestro calendario, estamos en esta misma época, ¿verdad? Estos 40 días. Y es evidente en las Escrituras que este fue un tiempo sumamente difícil para los creyentes. Andan con confusión, con temor, con desánimo. Y mirando a ellos, yo estaba pensando en nosotros, porque estamos también viviendo en días de incertidumbre, de muchos cambios. Y es precisamente en este ambiente que Cristo se manifestó a ellos en varias ocasiones para asegurarles, para fortalecerles y para animarles. Y eso es lo que espero, que mirando a las Escrituras hoy vamos a ver a Cristo de nuevo para recibir entonces esta fuerza y esta certidumbre para seguir adelante para Él en días difíciles. Vamos a pensar entonces en este versículo donde dice: otra vez se manifestó a sus discípulos. Y leyendo más adelante en el capítulo van a notar en el versículo 14 que era la tercera vez. Ahora, mirando a los evangelios y a 1 Corintios 15, va a notar que apareció más que 3 veces antes de este momento. Pero lo que Juan está enfatizando en esta expresión es que es la tercera vez a este grupo de discípulos que apareció Cristo. Está hablando de ellos como grupo. Entonces, en el capítulo 20 tenemos los discípulos 2 veces en el aposento alto, y ahora tenemos la tercera vez que Cristo se manifestó a ellos, y vamos a notar la manera en que apareció. Dice que Jesús se manifestó. Vamos a hablar brevemente de este verbo, se manifestó, porque es un verbo que Juan usa 9 veces en su evangelio y también en sus cartas, y 3 veces en este capítulo, se manifestó. En este contexto tiene la idea de hacerse visible o hacerse aparente. Y es precioso porque tiene 2 implicaciones. Número 1, este implica que habían otras ocasiones cuando Cristo estaba, pero invisible. Y qué precioso, ¿verdad? Porque sabemos que aunque no podemos ver a Él físicamente, visiblemente, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra implicación con se manifestó es que fue Él que decidió cuándo manifestarse. Y esto es precioso porque vamos a notar entre poco que no fue en los momentos altos, sino fue en los momentos más difíciles que decidió Cristo hacerse visible a sus discípulos. Y para terminar, el versículo 1 al final dice de esta manera, y eso es lo que queremos notar en nuestro estudio pequeño, es la manera en que se manifestó, porque en los detalles de su manifestación tenemos algo del carácter de nuestro Señor, de su cuidado de los suyos en tiempos difíciles,
su actividad en nuestras vidas. Entonces, ojalá que el Señor nos dé ayuda para apreciar la manera en que Él se hace visible o presente en nuestras vidas diarias. Siguiendo entonces el versículo 2, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Como dije, queremos enfocarnos en Cristo, entonces no voy a decir mucho acerca de los discípulos, pero yo creo que es obvio. Tenemos discípulos exhaustos y desanimados. Y este sigue con lo que encontramos con las apariencias de Cristo. ¿A quién apareció? Bueno, fue a una mujer, María, afuera de la tumba, deprimida. Fue a los dos en el camino a Emaús, desilusionados. Fue a los discípulos en el aposento alto, devorados con el miedo. Fue a Tomás, dudando y denegando. Fue a los 7 ahora, desanimados. Entonces encontramos algo de la ternura del deseo del Señor, de animar, de fortalecer a los suyos en tiempos difíciles. Gracias, Señor, que Él quiere hacerse visible tras la palabra de Dios hoy a nosotros, mientras estamos en tiempos de desánimo, de dificultad. Siguiendo entonces con el versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Notamos aquí que se presentó Jesús en la playa, la orilla del mar, donde las olas van y vienen. Es el lugar realmente de cambio constante, ¿verdad? Pero yo creo que este nos hace pensar en los días de los discípulos que están viviendo en este momento. Son días de cambios, días de cambios constantes. Pero dice acerca de Cristo que se presentó. Y este verbo significa parado o firme o estable. Es un verbo que encontramos en otros lugares en el Nuevo Testamento que en el español no sale obviamente, pero recuerden que Esteban, cuando estaban apedreando a él, dice en Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ese es el verbo, Jesús parado, Jesús firme, Jesús estable a la diestra de Dios. Ahí está, estabilidad para el momento de gran necesidad en la vida de Esteban. Otra vez, Pablo usa la misma palabra en 2 Timoteo 4:16, cuando él habla de su momento de dificultad. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí está el verbo de nuevo. Parado, firme, estable en mi momento de gran necesidad. Entonces, los discípulos apreciaron algo, vieron a Cristo firme cuando todo lo demás cambia. Y nosotros también podemos apreciar esto, hermanos. No sabemos lo que va a ocurrir esta semana o en un mes o 2 meses, si la sociedad va a volver a como fue antes o si va a ser permanentemente cambiado. Pero hay algo que sabemos y es que Cristo es firme. Él no cambia y podemos mirar a Él mientras hay muchos cambios alrededor de nosotros. Seguimos con el versículo 5. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Hijitos.
Es la primera vez que Jesús utilizó esta palabra diminutiva con sus discípulos. Y este expresa su relación cercana, de uno que ama y cuida de otros. Entonces, qué precioso oír, hijitos. Pero no solamente hijitos, dijo, ¿tenéis algo de comer? Y en el idioma original, esta pregunta contiene la idea de que Jesús bien sabe la respuesta, que él sabe que van a decir que no. Y también en la original, esta expresión contiene específicamente el tipo de comida que está preguntando. Literalmente, Cristo dijo, hijitos, no tienen el pescado que uno come junto con el pan cuando desayunan, ¿verdad? No sé si noten bien que Jesucristo está mostrando su conocimiento de las necesidades de aquellos discípulos. Vieron a Cristo consciente de sus necesidades. Y hermanos, también es un consuelo saber que Él es consciente de nuestras necesidades, sean económicas en estos tiempos difíciles, sean de salud, sean de conflictos en la casa, mientras todos están. Cristo es consciente de nuestras necesidades y cuando vieron a Él apreciaron esto. Seguimos con el versículo 6. Dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vieron a Cristo guiándolos. Y yo veo 3 lecciones, y yo creo que hay más, pero número 1, siguiendo las direcciones de Cristo siempre es el método mejor. Entonces, aunque hay cambios, algo no cambia y es la voluntad de Dios. Él tiene su manera, su método, y siempre es mejor seguir su dirección, lo que dice su palabra, que cualquier otra opción. Número 2, yo veo también que el Señor les permitió pescar mucho tiempo sin resultados y luego les dieron mucho a la vez. Entonces, hermanos, no debemos animarnos en tiempos sin resultados. Tal vez sentimos que es un tiempo sin resultado ahorita, estando nosotros todos en casas. Pero el Señor tiene tiempos cuando parece que nada está pasando, que no hay resultados. Pero la tercera lección es que hay también tiempos de mucha bendición. Y la manera en que el Señor les bendijo produjo más gloria para Él. Y volviendo a la historia que estamos mirando, si los discípulos hubieran atrapado peces 1, 2, 3 a la vez toda la noche y llegaron con 153 en la mañana, habrían dicho, mire, no hemos perdido nuestra capacidad, somos buenos pescadores. Pero la manera en que el Señor lo hizo fue que ellos llegaron al fin de su sabiduría humana. Entonces, cuando vino la bendición, todos dijeron, es el Señor. Yo creo que es así en las experiencias muchas veces, en las asambleas, que nosotros pasamos tiempo sin bendición para llegar al final de nosotros y nuestra sabiduría. Y cuando entonces estamos en este punto, el Señor bendice y todos dicen, es sin duda el Señor. Seguimos entonces con el versículo 9. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y versículo 12, les dijo a Jesús, venid, comed. La cuarta lección es que vieron a Cristo proveyendo todo lo que necesitaban. Sí, Cristo proveyó 153 peces, pero este fue los resultados allá, algo específico, algo especial en esta ocasión. Pero cuando llegaron para comer el desayuno, encontraron que la comida estaba puesta, todo listo. No fue necesario usar los 153 para
para la comida del día que estaban empezando. Y yo estoy tratando de enfatizar esto por un punto muy específico. Si nosotros solamente sentimos animados cuando miramos una bendición grande, cuando miramos los resultados, no habrán resultados todos los días. Lo que el Señor está mostrando a estos discípulos es que Él tiene allá listo la comida para el día. Él tiene todo preparado para su desayuno. No fue parte, es algo independiente de lo que ocurrió con los 153. Y nosotros entonces debemos venir a Él cada día, aún hablando de esos días difíciles, con estos cambios y desorden. Si su casa es como mi casa, mucho desorden, hay que ver que es siempre importante venir a Él para empezar el día, de venir y comer de lo que Él ha provisto de su palabra para empezar el día. Ahora el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Yo recuerdo como joven pensando, la pregunta sin duda es que el Señor está preguntando: ¿me amas más a mí que a estos peces, Pedro? ¿Pedro va a seguir pescando o va a seguir a mí? Pero realmente esa no es la pregunta. Está preguntando: ¿me amas más, Pedro, que me aman estos discípulos? Porque recordamos lo que ocurrió antes, ¿verdad? Pedro había dicho que su amor y dedicación fue más fuerte que los demás discípulos. Y las palabras de Pedro fueron: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, lo que está pasando en este momento es parte de la restauración de Pedro. Y si pensamos en su restauración, ocurrió en 3 etapas. Empezó cuando el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Esta etapa fue la etapa penitente, cuando entendió su culpa, entendió su error y lloró. La segunda etapa fue la etapa privada, y esto ocurrió cuando el Señor apareció a Pedro en privado. El día de la resurrección tenemos esto mencionado en 1 Corintios 15, cuando dice apareció a Cefas o Pedro. Entonces en privado hubo esta restauración entre Pedro y el Señor. Pero estamos en ese momento en la etapa pública. Estamos en la tercera etapa, y como el pecado fue también entre Pedro y los demás discípulos, como él ofendió a ellos con sus palabras, es necesario la restauración entre él y ellos. Él puede confesar su error delante del Señor, pero a la misma vez delante de los discípulos, como él va a ser portavoz nuevamente para ellos y predicar el Evangelio en el libro de los Hechos. Es importante esta restauración pública. Y pensando en la restauración, es interesante notar que usó el Señor el nombre hijo de Jonás. ¿Cuándo fue la última vez o la otra vez que encontramos a Jesús diciendo Simón, hijo de Jonás? Ustedes recuerden bien que fue en Mateo 16. Y fue en el momento de fuerza espiritual en la vida de Pedro. Leyendo el versículo 15, Él les dijo: a vosotros, ¿quién decís que yo soy? Estoy leyendo en Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La misma expresión. Entonces, puede ser que en esta ocasión, en Juan 21, mientras está restaurando a Pedro delante de los discípulos, está usando las mismas palabras para hacerles recordar no del momento de fracaso, sino de hacerles recordar del momento alto en la experiencia de Pedro. Y es bueno preguntar, entonces, hermanos, cuando pensamos en otros que han sido restaurados,
¿de qué recordamos? ¿De sus momentos más bajos o de sus momentos más altos? Volviendo a Cristo, ahora el punto de esta sección es, vieron a Cristo restaurándolos. Y pensando en el tiempo que estamos viviendo, puede ser que el Señor nos ha dado este tiempo para ser restaurados, para volver a su palabra, para examinar nuestras vidas. Ahora tenemos tal vez más tiempo libre para estar en oración y considerando el error que está o el pecado que está en nuestras vidas. Y una mirada en Cristo sirve para la restauración. Ahora, siempre en el versículo 15, y ustedes conocen bien esta sección, él le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y el 16, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, apacienta mis ovejas. Entonces yo noto aquí que la sexta cosa en la visión, en la mirada del Cristo resucitado, que aprendieron es que Él es el que da responsabilidad. Él es el que está comisionando a sus discípulos a su servicio. Y nosotros debemos tener esta convicción, que fue el Señor que nos dio servicio, que nos dio algo a hacer para su gloria. De mantener esta convicción que es el Cristo resucitado que nos ha empujado a servir a Él. Y no con fuerza, sino que igual como encontramos en nuestro capítulo, después de confesar su amor al Señor, el Señor dice entonces, en base de su amor para mí, quiero que siga entonces sirviéndome. Y nosotros, como dice 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Entonces este debe ser el motivo, el amor de Cristo. Entonces, si estamos desanimados en servicio, si sentimos que no podemos seguir adelante en lo que Él nos dio a hacer, lo que necesitamos de nuevo es una vista del Cristo resucitado. Siguiendo entonces el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesucristo a Pedro, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y sabemos que en el versículo 21, Pedro vio a Juan y dijo al Señor, ¿y qué de este? Lo que quiero notar muy sencillamente de este versículo estos versículos es que el Señor es soberano y Él está hablando ahora de la manera en que Pedro va a sufrir y morir. Pero su punto es que es una manera que va a dar más gloria a Dios. Y nosotros no sabemos el sufrimiento que tenemos por delante, o aún los que están pasando un tiempo de sufrimiento ahora. Pero lo que sabemos es que Él es soberano y cualquier sufrimiento que ocurre o que pasa en la vida de un creyente, su fin es más gloria a Dios. Entonces vieron a Cristo soberano sobre el sufrimiento. Y el versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué precioso, ¿verdad? El Señor está diciendo, hay algo que pueden anticipar. Hasta que yo venga. Entonces, ¿vieron a Cristo ellos físicamente en este día? Nosotros espiritualmente apreciamos a Él y podemos mirar a Él tras la palabra de Dios. Y espero que en este pequeño estudio hemos visto que en los tiempos difíciles Él quiere ser visto. Él quiere que apreciamos su presencia, de ver que Él
conoce nuestras necesidades, que Él es estable, que Él no cambia, que podemos venir a Él y confiar en Él. Pero al final tenemos esta promesa muy preciosa, hasta que yo venga. Vieron a Cristo en anticipación de estar con Él. Y hermanos, cualquier dificultad que tenemos que pasar por esto pandémico, sabemos esto, que nada cambia en relación con esta promesa. Vamos a estar con Él. Viene el día cuando Él reinará. Y Él reinará en este mundo. Y no habrá ningún pandémico en esos días que vienen. Pero lo que es más precioso que todo es que vamos a estar para siempre con Él. Entonces, con esto termino y espero que el Señor dé a nosotros consuelo y fortaleza para los días que vienen y que más que todo miramos a Cristo, que tomamos el tiempo para abrir su palabra, para estar en oración, para expresar a Él la necesidad que sentimos de ver a Cristo, de apreciar a Él, que establece, que nos hable, que nos guíe, que nos provee, que nos restaure, que es soberano y que pronto viene para nosotros. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo este video vaya a ser proyectado. Quisiera en estos minutos que vamos a usar hablar un poquito acerca del liderazgo, los peligros que existen en las personas que ejercen el liderazgo. Solo vamos a ver algunos aspectos del mismo, por supuesto no vamos a verlo todo. Para eso vamos a leer en algunas porciones de la palabra de Dios y antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por estos momentos, estos minutos que podemos pasar con ella. Pedimos que sea para nuestra edificación y que tú guíes nuestros pensamientos en el sentido que puedan hacernos ver más claramente el mensaje que tú has dejado para que cada uno de nosotros podamos ser guiados en el camino hacia el cielo. Te lo pedimos. A la misma vez te rogamos por aquellos que sufren en estos momentos de crisis mundial, especialmente los creyentes. Te rogamos sabiduría para las autoridades, también para los médicos, personal de salud, y te rogamos que todo esto llegue a su fin en tu voluntad, podamos reunirnos y congregarnos físicamente como tu palabra enseña, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera leer en 1 Timoteo, porque es en Timoteo donde Pablo va a dar muchas pautas que tienen que ver con lo que es un líder. Entonces, vamos a leer primeramente, y no voy a leer todos los versículos a los cuales me voy a referir, pero solamente vamos a leer algunos versículos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo número 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora vamos a leer un poquito más adelante en el capítulo 2 y el versículo número 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y vamos a leer también
en capítulo número 4, versículo número 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, leamos también en el capítulo número 5, versículo 21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora, pudimos haber leído muchos más versículos, tanto en primera como en segunda Timoteo. Y una de las cosas que uno va a ver que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer con Timoteo es moldearlo para que Timoteo fuera un líder que pudiera llegar a ser no solamente ejemplo, porque evidentemente el líder tiene que ser un ejemplo y a la misma vez alguien que pudiera, con la doctrina que Pablo le estaba enseñando, cómo guiar al pueblo del Señor. Y Pablo le va a enseñar a Timoteo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esa era la idea, pero no solamente él, sino también a los que él iba a enseñar, a los que él iba a entrenar. En un sentido, Timoteo era un discípulo de Pablo, pero a la misma vez Timoteo iba a ser discípulos, en el sentido que los iba a enseñar. Ahora, acordémonos de esto, que cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, Timoteo no es la persona que, como Pedro, que alguien que pues salía adelante de repente extrovertido. No, Timoteo aparentemente por lo que uno lee era alguien tímido, era alguien que aparentemente no saltaba de las buenas a las primeras. Y Pablo le está escribiendo para animarlo a que tome las riendas del liderazgo, porque Pablo ve en Timoteo alguien bastante útil, solo que en el momento en que Pablo está escribiendo a Timoteo, aparentemente Timoteo estaba en Éfeso. Y en Éfeso se habían levantado algunos que no eran realmente líderes. Imagínense a Timoteo, si es que era realmente tímido y no era extrovertido, tener que tomar las riendas del liderazgo, lidiar con algunos líderes que realmente no lo eran, de los cuales eran Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro, que no lo leímos, pero está allí en el siguiente versículo del capítulo número 1 y versículo número 19, este es el versículo 20, y lidiar con todas estas cosas y a la misma vez vivir la vida que vivió un cristiano, ser el ejemplo y también enseñar eso. Para Timoteo no iba a ser fácil. Timoteo era un hombre que aparentemente cuando Pablo le escribe, no solamente era la parte de la timidez de Timoteo, sino que también Timoteo aparentemente como que estaba flaqueando un poquito. Aparentemente Timoteo como que estaba un poquito desanimado y Pablo le va a dar muchos mandamientos. Pelea la buena batalla. Es como que no te vayas a quedar allí, no te vayas a dejar apabullar, que nadie tome poco tu juventud. No te vayas a quedar neutral, no te vayas a quedar, no te vayas a desanimar, Timoteo. Tú eres alguien que puede ser una ayuda y esa ayuda puede ser para la edificación del pueblo del Señor. No era una tarea fácil que tenía Timoteo, pero en 1 y 2 Timoteo, y es una buena estudio para ver cómo se hace un líder. No tenemos el tiempo, tenemos pocos minutos, pero en estos pocos minutos quiero resaltar algunas cositas nada más. Ojalá que en el futuro
si fuera posible, pudiéramos hablar un poco más de esto, porque es importante en el día de hoy lo que tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo es esencial en el pueblo del Señor. Llámese aquellos que están yendo a predicar el Evangelio como misioneros, llámese aquellos que están en la asamblea como ancianos o diáconos o alguien que se le ha asignado alguna responsabilidad en específico para la edificación de la iglesia o de la asamblea. Entonces, quisiera solamente ver algunos aspectos y en esos aspectos vamos quizás a ver algunas escrituras que no leímos, pero por amor al tiempo vamos a hacer referencia a ellas y no tiene que buscarlas, pero vamos a ver si podemos llegar a ellas desde el punto de vista de la palabra de Dios. La mayoría de mis citas están en 1 Timoteo, pero 2 Timoteo tienen bastante también. No es que estoy omitiendo 2 Timoteo, pero nada más en los aspectos que voy a nombrar, estoy usando más que todo 1 Timoteo. Entonces, los peligros que hay en ser un líder. Hay peligros en llegar a ser un líder. O sea, ser un líder está bien. Ser un líder es algo que si el Señor lo ha permitido, si el Señor lo ha guiado, si el Señor lo ha levantado, es para que sea alguien que se ocupe de eso. Ahora, el ser líder es algo en lo que uno tiene que tener, vamos a decir, la suficiente sabiduría, entereza, el suficiente balance y prudencia, de tal manera que no vaya a hacer más de lo que el Señor le pide, ni menos de lo que el Señor le pide. Entonces, pensando en esto, Timoteo tenía un trabajo especial. Timoteo tenía que hacer las cosas bien. Pablo le está indicando cómo hacerlas. Ahora, uno de los peligros que hay en ser líder, y en eso me quiero enfocar, es pensar que uno está sobre los demás. Cuando el Señor nos llama, ya sea para dedicarnos a la obra del Señor, para predicar el Evangelio, para ir como misioneros, para estar ayudando en la asamblea con alguna responsabilidad, etcétera, etcétera, uno pudiera malinterpretar lo que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, ser líder no es pensar que uno ya está por encima de los demás. Y eso es algo que Pablo le iba a decir a Timoteo que tuviera cuidado. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga ese cuidado? ¿De quién? De sí mismo. ¿Okay? Porque hay la posibilidad de que un líder piense que está sobre los demás. En algunos lugares, cuando algunas personas son reconocidas como ancianos, pudieran pensar que ellos han llegado a un puesto que está por encima de los demás creyentes. Y no es así. Lo primero que Pablo quiere que Timoteo aprenda es que Timoteo, tú tienes que aprender algo y es cuídate de ti mismo. O sea, cuídate de ese sentir, ese orgullo, de pensar que pudiera estar por encima de los demás. Es lo mismo que el apóstol Pablo está hablando allí en Romanos capítulo 12, cuando él dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Eso creo es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Primero, cuídate de ti mismo. No vayas a pensar que por ser un líder en la iglesia o pudiera ser en las iglesias en las cuales Timoteo se iba a mover ayudando, no vas a pensar que tú estás por encima de ellos. Así que cuídate. Y en ese cuidado, uno tiene que estar pendiente de esto. Cuidado de no pensar que uno está por sobre los demás. Uno es un creyente igual
tan igual como los demás creyentes de la iglesia o de la asamblea. Un hermano que es anciano en una iglesia es igual al resto de los creyentes. No tiene un rango mayor. Lo que tiene es una obra que hacer, pero no un rango mayor. Y ese es un peligro que nosotros tenemos que evitar. Pensar, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Entonces, podemos en ese sentido perder el piso. Fíjense en 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 19. Dice el apóstol a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces, uno puede perder el piso. Y perder el piso significa que uno comienza a elevarse a sí mismo. Y eso fue lo que pasó con estas dos personas, Himeneo y Alejandro. Comenzaron a pensar de sí mismos que ellos estaban por sobre todo y comenzaron en ese sentido a hacer cosas que Dios no había mandado ni Dios había enseñado. Entonces, manteniendo la fe y la buena conciencia. Cuando ellos perdieron el piso, comenzaron a pensar de sí mismos más y comenzaron a traer a sus mentes y también a traer a la asamblea cosas que ellos sentían que como personas que habían llegado a cierto nivel podían introducir de su propio corazón y de su propia mente, pensando que eran más sabios que lo que el apóstol Pablo había establecido, de lo que el Espíritu Santo le había enseñado, de lo que Dios buscaba en una iglesia. Entonces, no tienen que cuidarse como líder, pensar de uno de una manera correcta, justa. Y el pensar de uno es, soy un creyente como cualquier otro creyente en la iglesia. Entonces, no pierdas el piso, Timoteo. Mantén la buena conciencia y mantén la fe. O sea, estas dos cosas van juntas. La fe en Cristo Jesús, creyendo que lo que Dios nos ha dado es suficiente, y la buena conciencia. Himeneo y Alejandro habían perdido la buena conciencia porque estaban pensando más de sí mismos y estaban inventando cosas que ya la palabra de Dios no decía. Entonces, en eso uno puede llegar a perder el patrón de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el capítulo número 6 y versículo número 14. Le dice Pablo a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces, si yo pierdo el piso como líder, espiritualmente hablando, puedo pensar de mí que puedo introducir cosas que Dios no ha dicho en la palabra de Dios. Entonces, Pablo le va a decir a Timoteo de una forma enfática y de una forma clara, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, sin contaminación. Timoteo, lo que yo te he dicho es para que lo guardes. No es para que te pongas a pensar de, bueno, vamos a ver si sí o si no. Guarda el mandamiento. Entonces, como líderes, tenemos que tener el cuidado de no pensar como yo soy líder o como yo soy anciano, como yo soy predicador, como soy misionero. Yo puedo hacer ahora lo que yo quiero en la asamblea. Eso está completamente condenado en la palabra de Dios. Guarda el mandamiento. Y aquí el mandamiento, aunque lo habla en forma particular, tiene que ver con todo lo que el apóstol Pablo está enseñando. Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios en cuanto a la iglesia. Entonces, hermanos, como líder, pudiera ser que yo comience a imponer cosas que la palabra de Dios no nos ha dicho. Puede ser que comience yo a imponer reglas. Un peligro de el líder es empezar a decir, bueno, ahora tienen que vestirse de tal manera o tienen que usar tal cosa
o qué sé yo. Una de las cosas que pasa entre muchas iglesias, entre comillas, o congregaciones, que no tienen que ver con las asambleas, es que los líderes comienzan a introducir cosas en sus grupos que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Pudiéramos pensar, no, eso no pasa en las asambleas. En las asambleas se guarda la doctrina. Bueno, ojalá que sí, pero hermanos, cuidado, porque como líderes pudiéramos pensar que, bueno, ahora no podemos hacer aquello o lo otro porque a fulano no le gusta. O vamos a introducir esta nueva costumbre o tradición porque a fulano le gusta. ¿No ve? El peligro en la asamblea de las tradiciones es pensar que son inflexibles. Y voy a hablar con cuidado ahorita, pero quiero ser claro y quiero ser enfático. Hay costumbres y tradiciones que otros en el pasado nos dejaron. No necesariamente son malas, pero tengo que tener el cuidado de no hacer que una costumbre o tradición del pasado se predique o se imponga como doctrina. La doctrina es una sola. Timoteo, ten cuidado de ti mismo primero, no se te vayan a subir los humos. Pero la otra cosa, Timoteo, es que no vayas a pensar que por ser líder puedes introducir cosas en la asamblea que no están escritas en la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento, la doctrina. Hermanos, la doctrina es inflexible. La doctrina para la iglesia, para la palabra de Dios, es inflexible. No hay flexibilidad en lo que tiene que ver con la doctrina. La doctrina es una sola. Pero costumbres y tradiciones son cosas que pueden cambiar. Son cosas en las cuales nosotros como líderes tenemos que tener cuidado porque pueden ser flexibilizadas. A veces en asambleas hay líderes que no permiten que los creyentes vengan vestidos de una forma o de otra forma. Como líder, yo tengo que usar sabiduría e inteligencia para saber qué es lo que la palabra de Dios enseña, por ejemplo, en el vestido. Y habla, tanto Pedro como Pablo hablan de ello como algo que tiene que ser en lo que es la prudencia. Y el apóstol dice que uno tiene que vestirse, aunque sí sé que está hablando directamente a las damas, con pudor y modestia y sin ser ostentoso. Apliquemos eso no solamente a las damas, aunque fue dirigido a ellos, uno va a ver un principio. Eso tiene que ver con todos nosotros. O sea, la manera como uno va a asistir a un lugar siempre, no solamente en el local, sino fuera del local, tiene que ser con pudor, con modestia, tiene que ser con vergüenza y sin ostenticidad. Eso es todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios tiene su doctrina y esa es inflexible. Pero como líderes tenemos que cuidar de que no sea que en la iglesia yo estoy imponiendo una tradición, una costumbre, como si fuera una doctrina de la palabra de Dios, porque allí caeríamos en el error que están haciendo algunas de las congregaciones que nosotros mismos criticamos. Entonces, perder el piso. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Uno puede perder el patrón y comenzar a imponer reglas. Dice Pablo a Timoteo, guarda el mandamiento sin mácula. La doctrina que sea sin mácula. No hay flexibilidad en la doctrina. Pero hermanos, tengamos cuidado con alguna tradición o costumbre que sí puede ser flexibilizada, que sí puede cambiar.
que no podemos condenar a alguien que por costumbre o por tradición no haga lo que se está haciendo por algún tiempo. Y los líderes de la asamblea tienen que tomar en cuenta muchísimas de las razones por las cuales a veces una tradición no se puede llevar a cabo y puede ser flexibilizada. Entonces, no solamente eso, sino que como líderes podríamos llegar a perder el contacto. ¿El contacto con quién? El contacto con los creyentes. Y estaba pensando en estos días tan difíciles en los cuales no podemos tener contacto personal. Uno se da cuenta cuán necesario es mantener el contacto con los creyentes. Yo sé que a veces algunos predican y van de una asamblea a otra asamblea y no tienen una responsabilidad específica en alguna asamblea. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero los predicadores que van de una asamblea a otra asamblea mantienen el contacto con creyentes, ancianos de sus asambleas, o solamente pienso que estoy en la variedad de lo que es ir de un lugar a otro sin tener ninguna responsabilidad directa con nada, porque pienso que es el problema de los ancianos. Está bien, eso está bien. Pero de donde yo salí, en mi asamblea y mis hermanos, o donde yo estoy, donde es la base de donde yo estoy trabajando, porque cada uno de los que predican el Evangelio, sea que estén predicando el Evangelio en el país o fuera del país, generalmente pertenecemos a una asamblea y debería ser así. ¿A cuál asamblea pertenezco yo? No, yo pertenezco a todas. No, yo pertenezco a una asamblea. Bueno, yo salí de una asamblea y para predicar en otro país, muy bien. En el país donde está, hay una asamblea donde usted está haciendo, trabajando. De ahí sale a otros lugares, pero mi punto es a qué asamblea pertenece. Y pudiera ser que yo como predicador o como misionero o inclusive como anciano, por pensar que estoy por encima o por pensar que mi trabajo es ir de asamblea en asamblea o por pensar que estoy pues lejos de los míos, puedo pues quedarme en un sitio donde nadie sabe de mí y no sé exactamente qué está pasando con los demás. Una de las cosas que uno va a leer aquí en la palabra de Dios es que 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, va a decir, no reprendas al anciano, exhórtale como a padre a los jóvenes, versículo 2, a las ancianas como a madre, versículo 3, honra a las viudas. Una de las cosas que Pablo estaba diciendo a Timoteo es, tienes que estar pendiente de los tuyos. Donde tú estás, Timoteo, y creo que Timoteo estaba en Éfeso, donde tú estás, está pendiente de las personas, no pierdas el contacto con ellos. O sea, hay viudas, hay ancianos, hay hermanas, hay hermanos. Y creo a veces lo que nos pasa a nosotros es que creemos que pues mi trabajo es predicar y pues lo demás no es asunto mío. El misionero generalmente, el que va a otro país y trabaja en otros lugares, generalmente no tiene tanto ese problema, porque parte de su trabajo es estar en contacto con con las personas para poder llevarles el evangelio y después enseñarles la palabra de Dios. Pero pudiera ser que en un lugar donde ya hay una asamblea con varios años, pudiera ser que como anciano o pudiera ser como alguien que su base es esa asamblea, pero
generalmente no estoy en esa asamblea, pudiera ser que estuviera pensando, bueno, cada uno es responsable de sí mismo, pero la palabra de Dios enseña, como líder, uno tiene que estar al mismo nivel de los demás. ¿Dónde están las viudas? ¿Estás pendiente de las viudas? No, pues yo estoy predicando el evangelio en una serie. Sí, pero ¿estás pendiente de los hermanos, de las hermanas, de sus necesidades? Como ancianos, evidentemente, y líderes en una iglesia, ese es nuestro trabajo. Los ancianos tienen que estar pendientes de eso. Uno no puede esperar que otra persona se ocupe de eso cuando uno es el líder en la iglesia. No para estar vigilándolos y ver qué están haciendo y qué no están haciendo y criticarlos. La idea es ver cómo están, mantener el contacto, mantener ese rapport entre uno y otro. Entonces, Timoteo, tienes que estar pendiente de las viudas, tienes que estar pendiente de los ancianos, de las ancianas. Tienes que estar pendiente de eso. Si eres un líder, eres un predicador, pero no pierdas el contacto con los que necesitan de tu ayuda, de tu ánimo. Entonces, no quiero que me malentiendan en este punto, porque sé que algunos salen como misioneros. Y otra vez digo, generalmente el misionero quizás no tenga tanto ese problema, porque ese es parte de su trabajo. Pero quizás en asambleas donde ya han pasado algunos años, algunos de los ancianos piensan, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y no tengo que estar en contacto con nadie. No. Así no es. O puede ser que yo esté predicando en varias asambleas. Soy un predicador que va de asamblea en asamblea predicando la palabra de Dios y no tengo responsabilidad con nadie. No, sí tengo. Yo tengo responsabilidad porque la asamblea donde estoy, yo tengo que pertenecer a una asamblea. No puedo estar diciendo, bueno, yo no sé a qué asamblea pertenezco. Uno tiene que tener una asamblea de base. Y esa asamblea de base es mi responsabilidad delante del Señor. Y es mi responsabilidad en la asamblea donde yo estoy como base, el tener el contacto debido con mis hermanos y con sus necesidades. No, pero es que hay ancianos allí. Ciertamente, y los ancianos van a hacer su trabajo, pero eso no quita mi responsabilidad de estar pendiente como creyente. No es porque soy predicador, es como creyente y como líder de ayudar a mis hermanos, viudas, hermanas jóvenes, hermanos con edad, etcétera, etcétera. Mi responsabilidad no se cancela cuando yo tengo que ir a predicar a 100 kilómetros fuera de aquí. Si esta es mi asamblea, tengo responsabilidad y mi responsabilidad es mantener ese contacto. A veces no hay una asamblea, a veces soy un misionero y no he visto todavía una asamblea formada. Y bueno, mi responsabilidad es estar en contacto con la asamblea de donde salí. Y usted dice, bueno, la verdad es que lo que usted está diciendo es un poquito raro porque uno va a ver aquí en la palabra de Dios que Pablo no dice eso a Timoteo. Sí, pero Pablo, cuando llegaba a la ciudad de Jerusalén, él estaba inmediatamente en contacto, no solamente con los hermanos allí, sino con la asamblea de donde él salió, la asamblea de Antioquía. Luego que Pablo salió y fue y estableció varias asambleas, es interesante que a veces Pablo se establecía en una asamblea como base. Y en esa asamblea base él estaba pendiente de lo que estaban alrededor de él. No era que, bueno, yo soy misionero y ahí ustedes a ver cómo se las arreglan. No, cuando él se establecía en una asamblea como base, su responsabilidad era conocer cómo estaba el estado de los creyentes. Y se me pasó el tiempo y quisiera nada más nombrar otras cosas que pudieran ser un peligro para un predicador. Un predicador puede perder el juicio y la misericordia. Uno lo ve en 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pudiéramos llegar a endurecernos al punto de creer que por ser predicador tengo el látigo
y no hay misericordia, no hay amor, no hay, bueno, no digo que no hay amor en el corazón, pero no hay amor manifiesto. Y Pablo le dice a Timoteo, no Timoteo, tú como hombre de Dios, huye de estas cosas que no son espirituales. Sigue la justicia, exactamente, sí. Tienes que ser justo y hacer lo que es bueno, agradable delante de Dios, pero no te olvides del amor, la paciencia y la mansedumbre. Como líderes espirituales, una de las características de un líder es el amor, la misericordia y la mansedumbre. A veces creemos que como ancianos nuestra responsabilidad es mandar, castigar, regañar, exhortar. Pero del amor, de la mansedumbre, de la paciencia, ¿qué hay de eso? ¿Lo hemos perdido o hemos pensado que es una responsabilidad nuestra? Sí lo es. Y como líderes en una iglesia, nosotros no debemos perder lo que tiene que ver con el juicio y la misericordia. Otra cosa que no debemos perder, 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Una cosa que puede perder uno como líder es el contentamiento. Y en este caso, Pablo, el contexto creo, es que algunos estaban codiciando, estaban pues queriendo obtener más materialmente hablando de lo que tenían. Y pudiera ser que como líder pierda yo el contentamiento en el sentido de esto es lo que el Señor me ha dado y estoy contento con lo que el Señor hasta ahora me ha provisto. Pablo está hablando acerca de la posibilidad de que un líder no esté contento con lo que tiene y quizás me estoy refiriendo más ahora a los que están en la obra del Señor a tiempo completo y pudiera ser que pues lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo más que todo para ver si puedo obtener más dinero, más recompensa material, que realmente hacerlo para el Señor y esperar una recompensa espiritual. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que esté contento con lo que tiene. ¿Por qué? Para que no caiga en el hecho de codiciar lo que no debe codiciar. Timoteo, básicamente tienes que aprender que la vida en las cosas del Señor como líder no te van a hacer rico. El ser un líder en las cosas espirituales, sea que uno sea un anciano en la asamblea, sea que uno sea un misionero o predicador, eso no te va a hacer rico. Si haces lo que Dios dice, eso no te va a hacer rico. Dios te va a mantener. No vayas a querer obtener más en el sentido de querer buscar con un truco el poder recibir más. Y no quiero entrar en detalles en cuanto a eso, pero hay la posibilidad de que yo quiera buscar más, no tanto en el sentido de que quiero ser el que voy a predicar, voy a enseñar para que el pueblo del Señor se edifique, pero puedo tener en el alma y en el corazón el sentir de que voy a ver si me muevo más para ver si de esa manera obtengo más. Voy a ver si visito más para ver si de esa manera obtengo más. Y ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, Timoteo, tienes que tener el cuidado de no perder el piso. No pierdas el contacto, no pierdas el juicio, no pierdas el patrón, no pierdas el contentamiento. Timoteo, tienes que pensar en los demás, pero a la misma vez tienes que cuidarte de ti mismo. Entonces, hermanos, con esto quisiera terminar. Hay otros puntos que no vi por amor al tiempo, que es lo que tiene que ver con el peligro de no proveer el alimento necesario que el pueblo del Señor necesita, lo que tiene que ver con olvidar nuestras propias debilidades que tenemos, aun cuando pudiéramos ser líderes,
y lo que tiene que ver con lo que el apóstol va a enseñar en no promover un círculo de amistad alrededor de mí antes que reconocer la espiritualidad de otros creyentes que, aunque no son mis amigos, el Señor los está usando. Entonces, hay otros 3 puntos que quizás en otra oportunidad pudiéramos ver. Entonces, hermanos, esto es una inquietud que tengo. Es una inquietud que creo que Pablo tenía. Y creo Timoteo agarró el sentido de lo que Pablo estaba hablando, porque uno va a ver que la asamblea de Éfeso permaneció, aunque en el libro de Apocalipsis uno va a ver que va a ser reprendida por haber perdido su primer amor, pero aparentemente Timoteo permaneció y ayudó a la asamblea. Entonces, hermanos, aprendamos a no pensar de nosotros más de lo que debemos pensar. Tenemos que pensar en lo que tiene que ver con la obra del Señor, con los creyentes. No perder el piso, no perder el contacto, no perder el juicio y la misericordia, no perder el patrón de la palabra de Dios y no perder el contentamiento que tiene que ver con el predicar la palabra de Dios sin esperar recibir absolutamente nada. Que el Señor nos ayude en todas estas cosas y que el Señor nos siga guiando en la manera como los líderes deberíamos ser, la manera como deberíamos comportarnos. Muchas gracias y disculpen lo poco. Que el Señor nos siga ayudando.